Sí, el día de hoy, hasta donde lleguemos el día de hoy, pues ahí hasta ahí estaría entrando, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Habemos 19 personas y el Licenciado, ay, sí, perdone, licenciada, es que no logro, o no sé, no logro encontrar en mi dispositivo levantar la mano, perdone que la no interrumpa así. tenga pena, no tenga pena. Licenciada, fíjese que el licenciado Quirós la indicación que nos dio es de que sí iba a haber clases, que la iba a llamar a usted y que se iban a poner de acuerdo, algo así le entendí yo, pero sí, él dijo que iba a dar clases, entonces no sé Él va a cómo. dar clases. Eso, eso entendí o eso nos dijo. Bueno, yo eso entendí. Miren, pues Ujú. lo que pasa es que yo puedo dar la clase de forma virtual si él así lo desea. Por mí no hay ningún inconveniente, yo le tengo mucha estima y mucho cariño. Y de hecho, pues yo lo apoyo a él, ya que él está un poquito enfermito y lo acaban de operar. Pero acuérdense que la obligación es de que ustedes vayan a emitir el sufragio, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros damos clase, lo que va a pasar es que la gente pues no va a ir a votar. Entonces, tienen que ir a votar. Pero déjeme, de hecho, yo hablé con una de las autoridades, ¿verdad? Nuestros jefes, y pregunté si iba a suspender clases y me dijeron que sí. Entonces, por eso es que me demoré en entrar al curso, porque estaba tratando de localizarlos. Pero entonces voy a hacerle saber esto al licenciado Quiroz, ¿verdad? Para que entonces de forma unánime, pues decidamos si él quiere que demos clase, pues damos clase, ¿verdad? Con todo gusto yo lo apoyo. Pero la instrucción es no dar clase, ¿verdad? Pero de todas formas se lo voy a poner a ustedes en el chat para que todos estén enterados. ¿Les parece? Sí, Licenciada, solo una licenciado. consulta. La licenciada había indicado que iba a dar la clase, pero presencial, no virtual. Ok, si es presencial, pues con todo gusto podemos ir, pero la obligación, como les repito, ¿verdad? Que es lo que la instrucción que me acaban de dar nuestros jefes, pero no tengan pena. Si hay algún cambio o algo por el estilo, alguna instrucción que me den, con todo gusto se lo hago saber, ¿sí? Acuérdense que todos estamos comunicados por medio del chat y se los pongo el día de mañana para que todos asistamos entonces el día lunes a la clase, ¿sí? No hay ningún problema. Perfecto, Lic. Muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, ok, muy bien. Entonces vamos a seguir con la clase. Por favor, solo una observación. El que hayan comprado el libro, por favor ingresen con el QR. ¿Por qué? Porque ya que estamos frente a los parciales, vamos a dar repasos. De hecho, los voy a evaluar antes del parcial. Es para pedirlos a ustedes cómo están en conocimiento. No comparta el QR porque si lo comparte va a bloquear su usuario, no va a entrar usted ni la otra persona. Entonces, mejor no lo haga. Entonces, para que podamos entrar, voy a estar publicando en los días que vamos a estar en la clase como un repaso adicional. El lunes, si tenemos presencial, no se preocupe, toda la clase, vamos a repasar. O sea, pero aparte son los cursos extra que estamos viendo, ¿verdad? Y donde yo lo evalúo, donde yo veo cómo está, miro qué le hace falta. De hecho, usted tiene la ponderación inmediata, va a tener la ponderación inmediata si está bien o necesita algún tipo de refuerzo. Pero no se preocupe si vamos el lunes de forma presencial, de igual forma va a existir un repaso de todo lo que hemos visto, porque va a entrar desde el primer día de clases, desde que vimos los órganos, obviamente del sindicato, desde ahí, o sea, va a entrar absolutamente todo, va a entrar el libro, va a entrar lo que es el código de trabajo. Si les voy a dar la opción de que puedan ingresar lo que es el libro o el código de trabajo, tome en cuenta de que no vaya a incorporar ninguna anotación extra que se pueda malinterpretar como un chivo. ¿Por qué? Porque tuve una muy mala experiencia en escuela de vacaciones y no me quiero llevar un mal sabor de boca en quitar algún examen. Entonces creo que tienen todas las facilidades como para hacer algo de esa forma, ¿verdad? Entonces, de hecho, estoy tratando de dar la clase lo más, ¿qué le dijera yo?
no regalarles el curso, pero sí lo más comprensible posible en relación a darle el contenido, a que pues el conocimiento lo tenga, reforzar el área sustantiva también. Vamos enlazando todo para que cuando lleguemos a la segunda unidad, que ahí ya miremos vía directa, arreglo directo, la conciliación, el arbitraje, pues ya tengamos las herramientas básicas de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir en la clase del día de hoy. Para los que tengan su libro, por favor, en la página número 46. En la página 46 me habla en relación a la ley de sindicalización y regulación de huelga. Yo a ustedes les puse en el chat, si se da cuenta, dos archivos en relación a lo que es la ley de sindicalización. El decreto 7186, si usted se da cuenta en la parte de hasta abajo, esta ley de sindicalización dice que permítame un segundo. La ley de sindicalización, dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala, el 11, dice, a 11 días del mes de diciembre. Imagínense, de 1986. O sea, esta ley se creó en aquel tiempo. Pero, ¿cuál era la finalidad? Bueno, la finalidad, obviamente, en relación a esta ley, es que tuviéramos nosotros, pues, el conocimiento de la formación de un sindicato, de la libertad sindical, de la constitución y registro sindical, del fuero, su protección, de la negociación colectiva, la vía directa. Entonces, si usted lo lee, vamos a ver aquí el archivo del decreto 71-86 y en su artículo 1 dice reformado el artículo 1 por el decreto 3596. La reforma también se la compartí para que usted compare lo que es la diferencia entre un artículo que era del 71-86 y ahora del 35-96. En aquel entonces decía que los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libertad de sindicalización y huelga de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y la policía. En el artículo 2 se encuentra la Constitución, Organización y Funcionamiento. Para la constitución y organización de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores y el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, así como para la regulación y funcionamiento del ejercicio de sus derechos de los trabajadores, del Estado y sus entidades descentralizadas autónomas que estarán sujetos a lo que dispone el Código de Trabajo en el decreto 1441 del Congreso de la República, lo que fuera aplicable y no contraríe conceptos constitucionales. El artículo 3 habla de las formas de una organización sindical. Los trabajadores, a que se alude el artículo anterior, podrán constituir organizaciones sindicales por organismos del Estado, ministerio, entidades autónomas o descentralizadas, o dependencias o gremios. El artículo 4 habla de los procedimientos, pero aquí ya toca la vía directa. La vía directa es lo que vamos a ver en la otra unidad, cómo se lleva a cabo la vía directa, qué procede en caso que no lleguemos a un acuerdo en la vía directa, pero la vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente, ¿qué cosa? Pactos, convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para la solución y las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y en su caso, el de las entidades descentralizadas autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días que nos lo dice el Código de Trabajo, obviamente se puede llegar a un acuerdo que se pueda extender un poquito más, pero eso vamos a entrar la otra unidad, vamos a profundizar en ello en la otra unidad. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no solo se dará trámite a un conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar el extremo. Acreditamiento del cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud con el pliego de peticiones. Ustedes ya saben qué es el pliego de peticiones, que es el artículo 380 ¿y qué? 380
Chicos. Chicos, ¿cuál es el pliego de peticiones? Espérame un segundo, creo que el mic, exactamente, 381, es correcto. Bueno, entonces, acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud de pliego de peticiones respectivo y se tendrá por planteado el conflicto, para solo el efecto en que ninguna de las partes tomen represalia en contra de la otra ni le impida el ejercicio de sus derechos. No constituyen actos de represalia los que vamos a ver, los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de los derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los trabajadores podrá dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial cuando exista causal de despido indirecto imputable al Estado o en su caso la renuncia, conservando el derecho del reclamo de las prestaciones de ley, pudiendo corresponderles acudiendo a los procedimientos legales que les sean aplicables. Tampoco constituyen actos de represalia por parte del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas la cancelación de nombramientos o de contratos de trabajo en los casos siguientes. Aquí encontramos lo que son también en el inciso, un segundo, dame un segundo, por favor. Dame un momentito, por favor. En relación a esos casos de la autoridad nominadora del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. Para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se declaran servicios públicos esenciales los siguientes. Aquí hablamos de hospitales, hablamos de centros de puestos de salud, así como servicios de higiene y de lo que es aseo público. Encontramos servicios telefónicos, aeronavegación, encontramos lo que es telegráficos y correos, la administración de justicia y sus instituciones auxiliares. Se recuerda en relación que habían, por ejemplo, personas que tenían, obviamente, las limitaciones especiales, ¿verdad? En caso, por ejemplo, en el artículo 243 del Código de Trabajo, no podrá llegarse a realizar una huelga por los trabajadores de empresa de transporte mientras se encuentren de viaje, por los trabajadores de las clínicas hospitales de higiene, aseos públicos, los que laboren en empresas. Entonces, al menos los que estamos hablando acá en esta ley de sindicalización y regulación de huelga, estamos hablando que en este caso son son servicios públicos esenciales. Con ese nombre se conoce. Y es la razón por la cual, pues ellos tienen ciertas limitaciones, ¿verdad? Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin arribar a un arreglo, un convenio o resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social en los que participen como parte trabajadora, que presten servicios públicos esenciales y deben someterse a un arbitraje obligatorio. Eh, Previsto en el capítulo tercero del título 12º del Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre legalidad o ilegalidad de la huelga. Así como en el caso, por ejemplo, del mismo artículo 243, cuando las personas, por ejemplo, no logran ponerse aún de acuerdo a quienes deben de irse a huelga o quienes no, o sea, de formar turnos, perdón, y quienes se van a turno y quienes no, quienes siguen trabajando. Entonces, aquí estamos hablando del 243 en el lateral C, en el caso dice, en el numeral 2, a falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por una decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasar en aquellas audiencias. En ningún caso se emitirá un pronunciamiento judicial sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de que es prácticamente intervienen, hay una decisión judicial, pero
sin emitir un pronunciamiento, ¿verdad? Sobre lo que si es legal o no es legal la huelga. Ahora bien, en relación, y de hecho este fue reformado en el 35-96, en el decreto en el que yo le compartí anteriormente. Si hablamos en relación a los sujetos procesales, en la vía directa encontramos como sujetos procesales los funcionarios que ejercen la dirección de entidades de que se trate por trabajador del sindicato comité ad hoc integrado en la forma establecida en el artículo 374. Si vamos al 374, por favor, si está en la mal, aquí encuentro el comité ad hoc. Los patronos y trabajadores tratan de resolver sus diferencias por medio de un arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto de los trabajadores pueden constituir un consejo o comité ad hoc o permanente en cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 personas. O sea, este comité ad hoc, el número de personas es no más de 3 personas. Ahora bien, integrado en forma establecida del artículo 374, que son las 3 personas, pueden intervenir además cualquier otros amigables componedores, tanto sindicales como personeros de la Oficina del Servicio Civil y Ministerio Público. En la vía jurisdiccional conciliación, el Estado y sus entidades descentralizadas autónomas, la representación será ejercida por quienes designen específicamente la autoridad máxima del Ministerio Público, pudiendo acudirse en consulta al Ministerio de Finanzas Públicas, la Oficina del Servicio Civil y la dependencia afectada por los trabajadores, el sindicato respectivo, el comité ad hoc establecido conforme a la ley. Jurisdicción y competencia. Son competentes para conocer los conflictos colectivos de carácter económico o social que se produzcan entre los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas autónomas y los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica, donde tengan los trabajadores de su principal centro de ejecución de sus labores. Si se trata de los conflictos de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia. La validez jurídica del trámite, se reconoce la validez jurídica de los actos de los trámites administrativos realizados con la fecha en que entre en vigencia por la ley de organizaciones sindicales, información con la finalidad de obtener personalidad jurídica, pudiendo completar aquellos requisitos que no hubieran sido satisfechos. En relación, esta es una ley pequeña, si se da cuenta, nos habla en relación a lo que es la vía directa, la formación de una organización sindical, su constitución, los sujetos procesales, la jurisdicción y la competencia. Si vamos a lo que es la reforma, por favor. La reforma es el decreto 35-96 y pues obviamente aquí me habla que se reformó el artículo número 1 y se reformó el artículo número 4, ¿sí? Y en relación a esta reforma, si usted lee en la parte de abajo, dice, dado que el Palacio de la Judicial Legislativo, dado en la ciudad de Guatemala, a los 23 días del mes de mayo de 1996. Esta fue la fecha en que fue reformada. Entonces, tiene tanto la ley como su reforma. Solo denme un momentito, denme unos 3 minutos, disculpen que los tenga acá en espera, solo voy a ir a mover mi vehículo para que otra persona pueda ingresar y disculpen que les tenga aquí en espera. Denme un momentito, por favor.
Ok, perdón, muchas gracias por la comprensión. Bueno, estamos de vuelta. Entonces, a través de esta ley de sindicalización, entonces me da a mí, obviamente, el poder venir y saber, perdón, es que corrí un montón, perdón. Me da a mí el poder saber entonces en qué consiste la ley en relación a lo que son los sujetos, a lo que es la formación directamente de la vía directa, en qué consiste el procedimiento y en relación a la jurisdicción y la competencia. Ok, el artículo número 1 y el número 4 son los artículos que están siendo modificados. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 2, me dice a mí que es un deber del Estado. ¿Y cuáles son los deberes del Estado entonces? Dentro de los deberes del Estado está garantizar a los habitantes de la República no solamente la vida, sino también la libertad. Y esa libertad me lleva a mí a una libertad en el cual pueda venir y pueda yo participar en un sindicato, en la formación de él, y me da, es un derecho constitucional. En el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, me dice también que tengo la libertad de acceder a los tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, sus dependencias, a oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el artículo 379? Cuando en el momento que se entrega el pliego de peticiones, ¿en dónde? En los tribunales, ¿verdad? Ante un juez, ahí se tendrá por planteado el conflicto. Entonces, me lo dice la Constitución, que es, obviamente, es una protección, ¿verdad? Es un deber del Estado proteger esa libertad y así como la libertad que yo pueda venir y pueda acudir directamente ante los tribunales y dependencias del Estado. En relación, por ejemplo, a lo que es el artículo 49 al 52 del Código de Trabajo, vamos, por favor. Encuentro todo lo relacionado entonces a lo que es el pacto colectivo, a lo que es el reglamento, tengo lo que es la vía directa, tengo lo que es la formación de un pacto colectivo y lo que es el ámbito de la materia de aplicación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en relación a una autonomía, ¿qué se entiende por autonomía? Autonomía es toda libertad que nosotros podamos tener. Ahora bien, en relación a la autonomía dentro de un sindicato, por ejemplo, aquí estamos hablando que los sindicatos se organizan con la libertad de poderse constituir o definir, por ejemplo, sus estatutos, ¿sí? Elegir a sus dirigentes, elegir la estructura de sus órganos. Puede entonces tener la libertad para indicar cuál es la cuota que se va a cobrar a sus integrantes, cuál es el patrimonio que ellos pueden tener. Tienen la facultad, obviamente, en relación a una autonomía normativa, de crear reglas laborales, ¿verdad? Mediante algún tipo de convenio o contrato colectivo. Esa es la autonomía dentro de un sindicato. Pero la autonomía colectiva es el ámbito del derecho colectivo del trabajo. Obviamente la autonomía sindical es un principio fundamental que garantiza a los sindicatos la capacidad de autogobernarse y definir libremente sus metas, sus estructuras, sus estrategias. Y esto significa que las organizaciones sindicales pueden tomar sus propias decisiones internas sin la intervención o precisión externa, permitiéndole actuar con independencia en la defensa de los derechos e intereses de sus miembros. La legislación laboral
guatemalteca respalda esta libertad, reconociendo el derecho de los sindicatos a poderse organizar, operar con plena independencia. Este principio fortalece la representación genuina de los trabajadores y fomenta un ambiente donde las asociaciones puedan negociar y actuar conforme a sus propias convicciones y necesidades. La autonomía colectiva es esencial para que las organizaciones sindicales sean instrumentos efectivos de participación democrática y la protección laboral, contribuyendo así a la estabilidad y la justicia de las relaciones laborales. Autonomía sindical está protegida también por principios constitucionales de la libertad de podernos asociar, ¿verdad? Y esta línea con convenios internacionales, con lo que es el convenio 87 de la OIT, que de hecho también ya se lo compartí ahí, solo es que lo descargué y lo imprimo. Ahora bien, la democracia sindical. Los sindicatos deben ser democráticos y permitir la participación activa de sus miembros en la toma de decisiones. Este principio está implícito en el artículo 1 del Código de Trabajo, que reconoce el derecho a los trabajadores y poderse organizar libremente. La subsidiariedad. El Estado debe intervenir en asuntos laborales solo cuando los trabajadores y los sindicatos no puedan resolver por sí mismos sus conflictos o controversias, que era lo que vimos en el caso, por ejemplo, tan sencillo de lo que son los turnos, ¿verdad? Este principio busca fundamentar la autogestión y la resolución pacífica de los conflictos laborales. Características del proceso colectivo. Encontramos la apreciación y libre de la prueba. Quienes toman las decisiones en estos procesos pueden valorar una evidencia de forma personal y razonada, eligiendo lo que consideren más importante y pertinente según los derechos de cada caso. La conciliación a cargo de un tribunal especializado. Cuando se busca que las partes logren un acuerdo, existe un tribunal específico encargado de facilitar un diálogo y la negociación antes de seguir con otras fases del proceso. El tribunal arbitral. A ver, una pregunta. ¿Cómo está conformado ese tribunal arbitral? ¿Cómo está conformado? Vamos a ver. Eso lo vimos en clase, me recuerdo yo. ¿Cómo está conformado el tribunal? Y de hecho lo vimos el día, ¿qué? Lunes también en clase, cuando vimos los tribunales. ¿Cómo está conformado el tribunal arbitral? Si miramos el 293, ¿qué dice? Ahí tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿sí? Este tribunal de conciliación y arbitraje, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital del trabajo. Cada tribunal se integra de la siguiente manera, ¿verdad? Necesitamos un juez de trabajo y previsión social. ¿Quién preside? Necesitamos un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Hablamos que las formas de integración. ¿Cómo se integran entonces estos tribunales? Resulta, obviamente, que los representantes de los trabajadores o empleadores serán propuestos por las respectivas organizaciones. ¿Y a quién se le entrega ese listado? A la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que éste califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen las calidades que la ley exige. Cuando me dice las calidades la ley exige, entonces, ¿cómo es que los voy yo a calificar? ¿En base a qué? ¿O cómo? ¿O dónde está esa tabla de calificación? Hágame favor, a ese artículo póngale ver artículo 296. El 296, ahí está los requisitos
de los representantes. Tiene que ser guatemalteco natural, los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución de la República de Guatemala, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta, notorios ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Además, deben de ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. Cuando hablamos de Estado seglar, ¿de qué hablamos? ¿Se recuerdan? Vamos a ver. Que no tiene ninguna religión Exacto. oficial, algo así, entiendo yo. Así es, que no pertenecen a ninguna clase sacerdotal, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Entonces, ellos no tienen nada que ver con la religión, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, los requisitos de estos integrantes de este tribunal, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, están en el artículo 295, los requisitos. El listado se entrega en el 295 de las personas que pues, van a integrar este tribunal, ¿verdad? Porque el juez, obviamente, ya sabemos que está en los juzgados y es puesto por la corte. Pero ¿cómo seleccionamos a estos representantes? Tan simple, ¿verdad? El 295 me dice que es un listado que se entrega a la corte y obviamente tienen que llenar los requisitos del artículo 296. Muy bien. La flexibilidad en el tiempo. Todo tipo de diligencia o audiencia puede desarrollarse en cualquier momento o cualquier día, evitando las demoras al no estar sujeto a restricciones de horario, fechas específicas. La resolución inicial por un solo juez al comenzar el conflicto colectivo es un solo juez quien escuchará y resolverá los asuntos urgentes fundamentales, lo cual permite, pues obviamente, una mayor rapidez al inicio del proceso. El juez único que toma decisiones claves. Bueno, en cuanto al tema de delicados como las huelgas, despidos vinculados al conflicto y otras cuestiones esenciales, es también el juez individual quien toma la última decisión asegurando la objetividad. En el 379, cuando resulta que nosotros llevamos nuestro pliego, entonces, váyase el 379, por favor. Desde el momento, obviamente, que se entrega el pliego de peticiones, el juez respectivo se entenderá por planteado el conflicto. Bueno, sí, y están vigentes las prevenciones. Vayas al artículo 380. Esto es lo que vamos a ver en la segunda unidad, que vamos a ver una reinstalación y una terminación del contrato y cuál es su tramitación, o sea, cuál es la forma de tramitar cuando, por ejemplo, esté emplazado, que le dijera yo, el Ministerio de Agricultura, por darle una idea. Entonces, resulta de que usted llega a su despacho y le dice, mira, Lick, fíjese que estaba emplazado el Ministerio de Agricultura, pero me despidieron. Usted dice, no, entonces vamos a promover la reinstalación. Si resulta que usted es el abogado del Ministerio de Agricultura y usted, su patrón, le dice, mire, fíjese que necesitamos despedir a alguien, ¿qué es lo que tiene que promover usted? La terminación del contrato, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva en el artículo 380. A este 380 póngale en grande prohibición. Y aquí nosotros tenemos la terminación de los contratos. Dice que a partir del momento en que se refiere que el artículo anterior, para toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se tenga planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizado por juez, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Si usted en determinado momento es abogado de la parte, pues obviamente la entidad nominadora, imagínese, y usted tiene que promover ahí, entonces la terminación del contrato, que obviamente esa terminación tiene que autorizarla el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y la resolución definitiva en que se dicte prejuzgue sobre la justa o injusta del despido. Entonces, ahí estamos la prueba. Aquí, entonces, en caso de la terminación del contrato, la prueba la tiene la parte patronal. ¿Por qué es que quiere venir y terminar esa relación con la parte trabajadora, verdad? Porque si está emplazado, porque queremos que termine esa relación. Ahora, si es una reinstalación, aquí la prueba la tiene que tener el trabajador, ¿verdad? Que él debe ser reinstalado, tiene que adjuntar sus contratos, pero eso lo vamos a ver cuando miremos la reinstalación. Y obviamente, tanto la reinstalación como la terminación van inmersas dentro del conflicto colectivo y ambas se tramitan
como incidentes, ¿sí? Ok. Y se produce la terminación del contrato de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez le aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior. El juez aplicará las sanciones que sirve el artículo anterior y ordenará inmediatamente que sea reinstalado él o los trabajadores despedidos en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme al previsto artículo que precede. Si aún así, pues obviamente persiste la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente contra el infractor, contra su procesamiento, sin que ello exonere la obligación de reinstalar a su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente. Hágame favor, a ese párrafo, póngale en grande reinstalación, donde dice el juez actuará inmediatamente. Reinstalación. El juez actuará inmediatamente por constarle en oficio o por denuncia o la omisión indicado el procedimiento. Este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarse dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal de la misma resolución. Aquí hablamos de 24 horas, pero aquí estamos hablando de la primera resolución. No significa que directamente el auto se vaya a dictar en 24 horas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando en relación, de igual forma, es la por ser un auto que se dicta, es apelable y se va a segunda instancia, ¿verdad? Ok. De haber ingresado al tribunal, en la misma resolución destinará a uno de los empleados en el tribunal para que en calidad de ejecutar el mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establecido en el artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad, bueno, que establece el artículo 209. Entonces, la reinstalación y la terminación van inmersas dentro del conflicto colectivo. Y ahí lo vamos a ver con expedientes fenecidos para que usted pueda tener una idea. Entonces, abogados son necesarios en el arbitraje. No siempre es necesario tener la representación de un abogado durante el proceso colectivo, únicamente cuando la disputa llega a una etapa de arbitraje se pide la intervención de un profesional en el derecho. Las propuestas del Tribunal de Conciliación no obligan, las soluciones recomendadas por el Tribunal de Conciliación son orientativas y no tienen carácter obligatorio. Las partes pueden decidir si las aceptan o si prefieren seguir en el proceso. El proceso colectivo laboral se caracteriza por desarrollarse mediante un número limitado de audiencias diseñadas para garantizar la resolución de los conflictos y evitar las dilaciones innecesarias en los procedimientos legales. La documentación constituye un elemento fundamental donde cada etapa del proceso queda meticulosamente restringida en actas oficiales. Estas actas solo preservan la memoria histórica del procedimiento, sino que también requieren la firma de los miembros del tribunal, de las partes involucradas, garantizando transparencia y la validez en los registros de los acontecimientos. La representación de las partes adquiere una dimensión especial, donde los sindicatos comparecen mediante representaciones formales y los grupos no sindicalizados a través de delegaciones. Estas modalidades de representación buscan asegurar una participación legítima, cualificada y representativa de los intereses colectivos en una disputa, permitiendo una interlocución efectiva durante todo el proceso. Cuando hablamos del contenido del derecho procesal colectivo, lo podemos dividir de esta forma, en conflictos de carácter económico-social y los conflictos de carácter jurídico. Cuando hablamos que están inmersos o involucrados los conflictos de carácter económico-social, estamos hablando que son organizaciones de trabajadores y empleadores con el objeto de modificar las condiciones laborales existentes. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que estas condiciones laborales, por ejemplo, el bono de estudiante o el bono o la bolsa para el estudiante en enero, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre así hipotéticamente. Y resulta que esta aportación o este beneficio tiene una ayuda, pues para, no solamente para las personas que se encuentran dentro del sindicato, sino que para todos los trabajadores. Entonces, resulta que como sindicato queremos que, y la ayuda es de 1,000 quetzales. Ya no queremos que sea 1,000, sino que sea de 1,500. Entonces, lo que hacemos a través del conflicto económico de carácter social, o sea, buscamos modificar condiciones laborales existentes a futuro.
Estas etapas principalmente incluyen procedimientos de conciliación, huelga, la posibilidad de tramitar incidencias como reclamos por represalias, autoridades o determinación contractual y las diligencias de reinstalación. En este caso, cuando hablamos de conflictos de carácter jurídico, se centran en exigir el cumplimiento de derechos previamente establecidos. Por ejemplo, por ponerles una idea, vamos a ver, déjenme ver. Ah, Esto lo vamos a ver la otra unidad, pero más o menos para que tenga usted una idea. Este es un conflicto de carácter jurídico, se da cuenta desde 2017. Resulta que esta demanda ordinaria laboral, todos los conflictos de carácter jurídico se tramitan por la vía ordinaria. Por eso es que su memorial dice demanda ordinaria laboral. Si se da cuenta, aquí ya estamos hablando de un conflicto de carácter jurídico. Aquí no estamos hablando de un conflicto de carácter económico-social, no, hablamos del jurídico y se tramita por la vía ordinaria. Aquí no estamos hablando que dentro de este mismo memorial está el sindicato, no, aquí estamos hablando que es una persona y aquí están sus generales. Y esta persona está demandando ¿a quién? Está demandando a una empresa, pero para hablarlo así a grosso modo, porque eso lo vamos a ver en la otra unidad, ella trabajaba para una entidad, publicar sociedad anónima, y resulta que que le dijera yo, una relación laboral ya por muchos años. Ya había firmado contrato en varias ocasiones, pero resulta que a ella le cambiaron lo que es sus beneficios, sus bonificaciones a lo que estaba establecido dentro del contrato. Entonces, como dice acá, los conflictos colectivos son derechos previamente establecidos. O sea, es un derecho que ella ya tenía, ya venía gozando. Entonces, obviamente, ella promovió, perdón, este conflicto de carácter jurídico. Eso lo vamos a ir viendo la otra unidad. Solo es para más o menos hacer una diferencia entre, a grosso modo, entre un conflicto de carácter jurídico y uno de económico-social. Entonces, aquí estamos diciendo que son beneficios establecidos en instrumentos colectivos que han sido inobservados. Su resolución puede resultar en indemnizaciones por daños y perjuicios establecidos en plazos posteriores para su cumplimiento. Y hablamos del procedimiento arbitral, mecanismo de resolución de los conflictos laborales, obligatorio, voluntario, el laudo arbitral, que es una sentencia que genera varias y nuevas condiciones laborales, modificables únicamente mediante una nueva sentencia arbitral o instrumentos colectivos posteriores. Estos procedimientos buscan resolver íntegramente los conflictos laborales, privilegiando el diálogo, la negociación y la justicia social. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo. ¿Cuál es la diferencia entonces de un conflicto jurídico y un conflicto de carácter económico-social? Entonces, para empezar, la definición. Usted se da cuenta, el conflicto de carácter jurídico, hablamos de una disputa sobre intereses o aplicaciones, cumplimientos de normas ya existentes, como en el memorial que yo le enseñé ahí, que no entramos a verlo a profundidad, pero es para que usted visualice, es un derecho que la señorita ya tenía y que estaba inmerso dentro de su contrato. Mientras que los conflictos de carácter económico o social, aquí estamos hablando que son disputas que buscan establecer o modificar las mejoras o condiciones laborales aún no reconocidas, que era el ejemplo que le decía yo, bueno, creamos un bono del pescado, creamos un bono del estudiante, pero queremos que ya no sea 1,000, queremos que sea 1,500, ¿verdad? Entonces estamos hablando que pues aún no está reconocido lo que queremos, pero queremos que lo reconozcan. El origen, basamos en derechos previamente establecidos por la ley, contrato colectivo o reglamento, o sea, lo que está establecido. Carácter jurídico, estamos hablando que ya está establecido. Conflicto de carácter económico-social, nacen de aspiraciones para las partes, cambiar o crear nuevas ventajas laborales. El objeto del conflicto es reclamar el respeto o la correcta aplicación de un derecho ya adquirido. Si hablamos del conflicto de carácter económico-social, el objeto del conflicto es solicitar la creación de nuevos beneficios, aumentos, mejoras, condiciones de trabajo. ¿Cuál es la solución típica? Pues en el jurídico tenemos la interpretación de una decisión judicial sobre
lo que corresponde conforme a la norma vigente. Y la solución típica, tenemos aquí la negociación, en su caso, la solución mediante huelga, acuerdo entre las partes. Y un ejemplo, por ejemplo, el reclamo del pago de un bono o ya pactado, una disolución sobre una jornada establecida, un convenio. O bien en el de carácter económico-social encontramos la solicitud de aumento salarial, petición más días de descanso, mejoras a las instalaciones, cuántas cosas se nos pueden ocurrir, ¿verdad? Pero cosas que no existen, pero queremos que pasen a futuro. El impacto, obviamente, en el jurídico encontramos ratifica derechos existentes, garantizando ya su cumplimiento, y el impacto puede generar nuevas obligaciones y mejoras para los trabajadores. Muy bien. Entonces, vamos a, yo tenía entendido que no habían clases para el día lunes, pero déjenme verificar, déjenme todavía hacer nuevamente otra pregunta y confirmar nuevamente. Y yo con todo gusto, pues estaré comentándoles el día de mañana por WhatsApp, ¿verdad? Para ver si, pues, efectivamente sí hay o no hay clases, pero de que sí tenemos que llegar a la universidad a emitir el sufragio, ¿verdad? Y esperemos que todo lo hagamos porque, pues, es por el bien de nuestra universidad, ¿verdad? Ya que la queremos mucho y, pues, le debemos mucho y nuestra profesión, que es muy bonita, se la debemos también a la universidad, ¿verdad? No solo el esfuerzo que tenemos, sino también a la U, con los beneficios que conlleva ella, ¿verdad? Ok. Entonces nos miramos el día lunes si fuera así y les escribo el día de mañana confirmándole la clase. ¿Sí? Les agradezco por su tiempo entonces, que tengan bonita noche. Muchas Licenciada, bendiciones. feliz noche. Gracias, Muchas Lucra. bendiciones. Hasta luego, nos vemos.
you